Se sent? Sí? Ja? Ok? Sí? Hola, buena tarde a tothom. Buenas tardes. Después del parón veraniego y un poco del buen tiempo, que espero que todo el mundo haya podido descansar porque lo teníamos merecido, vamos a retomar las jornadas de actualización que llevamos ya un par de añitos, por lo menos, organizando desde el Servicio de Oncología y a través del Instituto de Investigación Pere Virgili, en el cual, pues bueno, como los que ya conocéis, pues vamos repasando, ¿no?, y actualizando temas relacionados con las novedades en oncología. Entonces, la sesión de hoy, la jornada de hoy, va a ser sobre el tratamiento sistémico en el cáncer de células renales, ¿vale? Yo creo que es un tipo de tumor que quizá a veces queda un poquito, bueno, no relegado, pero teniendo en cuenta que no es de los más frecuentes. Se calcula aproximadamente, lo miramos un poco por encima, que entre un 2 y el 3% de tumores de adultos son de este tipo de tumor. Y, bueno, pues como digo, no es quizá de los más frecuentes, y también hemos asistido a avances en biomarcadores, etcétera, en otro tipo de tumores que parece, supongo que hoy descubriremos que ya no solo parece, pues como digo, parece que en riñón todavía pues estamos esperando, bueno, buenas noticias al respecto. No hay que olvidar que un 30% de estos tumores aproximadamente se presentan como enfermedad diseminada o metastásica, con lo cual, pues bueno, nos dice mucho de su comportamiento. Y bueno, también que un 5% están en torno, digamos, a un contexto hereditario. Bueno, dicho esto, la sesión vamos a abordar diferentes aspectos, pues desde el punto de vista de la patología convencional, que de convencional cada vez sabemos que es menos porque van habiendo cosas nuevas, a ver qué nos aporta. Luego desde un punto de vista molecular, y luego ya pasaremos a lo que son los tratamientos. Para eso contamos con bueno, un equipo de ponentes muy cualificado, con dos, digamos, invitados especiales, y con una moderadora, que es la doctora María José Miranda, que es oncóloga de aquí de nuestro hospital. Entonces, la organización, como la tenéis aquí puesta, será, pues la primera ponencia será a cargo del doctor David Parada, patólogo del Hospital Sant Joan de Reus, con especial dedicación a los cánceres genitourinarios. A continuación, uno de nuestros invitados especiales, el doctor Ignacio Durán, un especialista en oncología de genitourinario de conocido prestigio y conocido por todo el mundo que está interesado en el tema, que esperemos nos ayude a ver la luz, porque nos va a hablar de la caracterización molecular a día de hoy y las posibles repercusiones que esto puede tener en la terapia, ¿vale? Luego haremos un descanso y a continuación ya pasaremos a lo que son ponencias respecto a los tratamientos adyuvantes y de segunda línea. La primera ponencia será a cargo de la doctora Fanny Martínez, oncóloga del Servicio de Oncología de aquí del Hospital Sant Joan de Reus, que nos hablará del tratamiento adyuvante y primera línea. Y a continuación, otro de nuestros invitados especiales, la doctora Nuria Lainez, que nos hablará de tratamiento de segunda línea y posteriores. La doctora Lainez para mí es uno también invitado especial por dos motivos. En primer lugar, porque sé que ella tiene una ligazón importante con el servicio de oncología. Creo que se quieren mutuamente mucho y después de tantos años es bastante digno de mencionar. Y por otra parte, respecto a mí, más personalmente, porque yo, Nuria, si me estás escuchando, cuando yo empecé aquí a hacer de patólogo, tú ya estabas por aquí empezando la residencia, y luego el tiempo que estuviste de adjunto. No sé si tú te acordarás de mí, pero yo sí que me acuerdo bastante de ti, ¿vale? Con lo cual, bienvenido y muchas gracias. Y al final tendremos una ronda de discusión y conclusiones a cargo de la doctora Miranda, una moderadora que he comentado, y al final unas palabras de clausura por parte del doctor Josep Gumà, jefe de servicio de oncología de aquí del hospital. No quiero acabar sin agradecer a todos los presentes, pues bueno, la asistencia y el esfuerzo de prepararse para, ¿no?, escuchar novedades al respecto, a los ponentes sobre todo, porque bueno, las ponencias no se hacen solas, muchas veces es recopilar lo que ya sabes, pero siempre hay cosas que no sabes y tienes que ponerte al día. Y por supuesto al Instituto de Investigación Pere Virgili por todos los asuntos de soporte en el sentido de organización del evento, así como administrativos, de oncología
y los compañeros de sistemas informáticos. Y por último también especial agradecimiento a las entidades colaboradoras, que sin ellas sería más complicado hacer este tipo de jornadas y que están enumeradas en la parte derecha de la pantalla. Y entonces ya sin más empezamos, ¿no?, las ponencias. Empezará el doctor David Parada con el tema de la patología. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta actividad sobre estas jornadas de actualización, y como ya se mencionó, yo voy a hablar sobre lo que corresponde a la anatomía patológica del cáncer renal. Para llevar a cabo esta presentación desarrollaré los siguientes puntos de introducción: cuáles son los factores diagnósticos y pronósticos que actualmente tenemos desde el punto de vista de anatomía patológica. También hablaré de las futuras perspectivas y terminaré con unas breves conclusiones. Y es importante resaltar que el conocimiento que tenemos nosotros de la patología renal comienza aproximadamente en el año de 1883, cuando el doctor Gravitz describe por primera vez un tumor renal, y además de describir este tumor renal, menciona que su origen es posiblemente de inclusiones de la glándula adrenal dentro del parénquima renal. Recibe el nombre entonces, o le da el nombre de hipernefroma, y es por ello que es el padre prácticamente de lo que vendría a ser el cáncer renal. Posteriormente se describen diferentes tipos de clasificaciones extremadamente complejas de lo que vendría a ser los tumores renales, y la mayoría de ellas fundamentadas en los tipos celulares que conforman a los tumores renales. No es hasta 1952 cuando el doctor Herwood describe que los tumores renales deben ser clasificados en dos tipos fundamentalmente, de células claras y de células granulares. Esto termina con la publicación que recopila esta información, y es la primera descripción que tenemos sobre los tumores renales. Posteriormente viene una etapa en la cual ya se interesa más sobre la parte de pronóstico y de predicción de la patología renal, y gracias a los trabajos del doctor Flox y del doctor Kadeshi se empieza a analizar o se empiezan a estudiar cuáles son los factores claves de la estratificación. Posteriormente, el doctor Robson, quien es el padre de la nefrectomía total y es la herramienta terapéutica fundamental desde entonces, además añade como factor predictivo el estudio de la pieza de anatomía patológica como un factor fundamentalmente pronóstico para estos pacientes. También tenemos después, en 1982, a la doctora Fuhrman, la cual aplica por primera vez un sistema de gradación que es ampliamente extendido dentro de la uropatología y que tiene muchos adeptos y que ha durado durante muchísimos años dentro de este contexto. Posteriormente, en los siguientes años, se estudian unas nuevas series de tumores renales. Dentro de ellos cabe la pena señalar el carcinoma de células cromófobas, y más allá de esto se empiezan a sentar las bases sobre lo que vendría a ser la genética molecular de los tumores renales, y nos empezamos entonces a entender cómo se llevan a cabo diferentes alteraciones genéticas en este tipo de lesiones. Indudablemente que esto nos trae hasta la actualidad, en la cual tenemos un sistema de clasificación en la cual, además de los carcinomas convencionales que conocemos, que es el carcinoma de células claras, el carcinoma de células papilares y el carcinoma de células cromófobas, tenemos diferentes tipos de neoplasias. Estas neoplasias, algunas relacionadas con factores hereditarios, como la leiomiomatosis hereditaria, otras lesiones en las cuales hay alteraciones de ciertas sustancias, como la deficiencia de succinato deshidrogenasa, e inclusive translocaciones en cierto tipo de células que favorece la aparición de otros tipos de carcinoma. Vemos entonces que la lista es realmente extensa, pero yo creo que en resumen podemos decir que nosotros nos enfrentamos clínicamente a tres tipos de tumores: el carcinoma de células claras, el carcinoma de células papilares o el carcinoma papilar, y por último el carcinoma cromófobo. Esto corresponde alrededor del 95% de lo que es la actividad convencional desde el punto de vista clínico. De ello, el 85% corresponde a carcinoma de células claras.
ya vamos reduciendo los grupos. Sabemos hoy en día que el carcinoma de células claras tiene dos formas, una forma esporádica y una forma congénita, y que fundamentalmente tiene implicación prácticamente importantísima lo que vendría a ser el gen de von Hippel-Lindau. Una de las características fundamentales de la forma congénita es que, en primer lugar, se presenta en edades tempranas, por debajo de los 40 años de edad, debido a que presenta un efecto fundamentalmente genético, lo que favorece su aparición. Pero si aparece en la edad correspondiente a la forma esporádica, pudiéramos decir que se triplica la posibilidad de que un paciente padezca de carcinoma de células renales en comparación con la forma esporádica. Además, desde el punto de vista de su análisis macroscópico, podemos decir que la mayoría de estos pacientes presentan lesiones múltiples renales e inclusive pueden ser bilaterales, lo cual nos debe alertar desde el punto de vista de la anatomía patológica para tener en cuenta este hallazgo para poder predecir, sobre todo, al grupo familiar. En la forma esporádica, como ya se mencionó el doctor Ryu en la brillante introducción que hizo, representa alrededor de la 16ª causa por cáncer a nivel mundial. Se presenta en pacientes por encima de los 50 años de edad, la edad promedio es entre los 60 y los 70 años de edad, y por su mecanismo implicado generalmente son lesiones únicas. Y bien, si estamos hablando del von Hippel-Lindau, por supuesto, la enfermedad de von Hippel-Lindau da origen a lo que vendría a ser una alteración de un gen y va a tener la capacidad de producir múltiples lesiones tumorales. La mayoría de estas lesiones tumorales son hemangioblastomas a nivel cerebeloso y a nivel retiniano, pero también tienen la capacidad de producir feocromocitomas y, por supuesto, carcinoma de células renales. De acuerdo a la combinación de estas neoplasias, se puede entender entonces que hayan diferentes tipos y las combinaciones a su vez nos permiten diferenciar a los pacientes en subtipos particulares. El gen de von Hippel-Lindau es un gen que se ubica en el cromosoma 3, en el brazo corto del cromosoma 3. Actualmente se considera que es un gen supresor tumoral y su mecanismo de acción es a través de una proteína que tiene una longitud de 213 aminoácidos. Ahora bien, ¿cómo funciona este gen y por qué produce este tipo de alteraciones? Si conocemos que existe una concentración extracelular de oxígeno, el mismo tiene la capacidad de difundir a través de la membrana citoplasmática al interior de la célula. En el interior de la célula, como vemos en la diapositiva, tenemos ciertas válvulas de seguridad, que vendría a ser el factor inductor de hipoxia, en esta forma de configuración alfa. ¿Qué ocurre? Cuando el oxígeno difunde, lo que se produce es una hidroxilación de este complejo. Gracias a que tenemos un mecanismo de seguridad, la proteína de von Hippel-Lindau interacciona con este complejo y entonces evita la acumulación de diferentes elementos tóxicos para la célula. Una vez producido esto, se va a limpiar estos elementos a través de una vía de limpieza intracelular que es el sistema de las ubiquitinas. Y esto conlleva a la degradación de todo este complejo. De esta manera, la célula está protegida y no tiene ningún efecto. Pero veamos ahora lo que ocurre en una condición patológica como vendría a ser el carcinoma de células renales. Tenemos la misma situación, oxígeno extracelular, tiene la capacidad de difundir a través de la membrana citoplasmática, se produce entonces la hidroxilación del mismo factor inductor de hipoxia. La proteína, en este caso, como se encuentra alterada, pierde su capacidad de poder interactuar con la misma, por lo tanto, este complejo no se forma y, por el contrario, aparece una alteración de este complejo denominado factor de inductor de hipoxia beta, que transloca hacia el interior del núcleo, produciendo entonces una serie de señalizaciones que van a producir proliferación vascular, incremento de la utilización de glucosa y, por supuesto, proliferación de tipo celular. Todo esto conlleva a la producción de un tumor. Pero además, gracias a los trabajos del doctor Kovacs, hoy en día entendemos que no solamente el carcinoma de células claras tiene alteraciones o bases genéticas, sino que cada uno de los principales tipos de carcinomas renales tiene unas señas particulares desde el punto de vista de lo que vendrían a ser sus bases genéticas. En cuanto a los elementos diagnósticos que nosotros manejamos hoy en día
y pronósticos en anatomía patológica, en primer lugar, por supuesto, depende del tipo histológico. El grado tumoral, la necrosis tumoral, componentes particulares que tienen estos tumores, como vendrían a ser el componente sarcomatoide y el componente rhabdoide, y hablaré también brevemente de lo que vendría a ser el estadio patológico tumoral para dar una discreta información. Nosotros lo que hacemos es diagnosticar cánceres, y el diagnóstico de cáncer, en este caso de carcinoma de células claras, desde el punto de vista macroscópico, llama la atención porque son lesiones amarillas. Y desde el punto de vista microscópico, como su nombre lo indica, son células claras, manteniendo entonces el principio que se dijo hace muchísimos años de que cómo se deben clasificar a los tumores renales. Estos tumores pueden tener desde el punto de vista de su crecimiento diferentes formas. Pueden ser en grupos sólidos, en sábanas, en tubulares, papilares, etcétera, etcétera. Característicamente, las células son claras. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de lípidos y durante el procesamiento de estas biopsias se extraen los mismos y por eso es que nosotros vemos el citoplasma ópticamente vacío. También debemos de considerar que no toda célula clara en el riñón puede ser considerada maligna. Existen lo que antiguamente se llamaba como carcinoma renal de células claras multiquístico y ya se sabía que eran lesiones extremadamente bien diferenciadas y de buen pronóstico. Actualmente se da el diagnóstico a este tipo de lesiones de neoplasia para tratar de diferenciarlas de lo que vendría a ser un cáncer debido a que tienen un comportamiento prácticamente benigno. El carcinoma papilar, como su nombre indica, forma papilas. Son lesiones que macroscópicamente pueden ser multicéntricas, inclusive puede tener afectación de la grasa renal de entrada en el paciente y tradicionalmente se han descrito dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 de un pronóstico mucho mejor que el tipo 2 y característicamente los grados son grado 1 y grado 2 como mucho. En tanto que cuando hablamos del carcinoma papilar tipo 2, hablamos de lesiones de peor pronóstico. Sin embargo, hoy en día hay una tendencia a que este tipo de cáncer sea subtipificado, debido a que, como en muchas lesiones, tenemos un grupo no homogéneo, sino extremadamente heterogéneo, dentro de los cuales debemos tener los carcinomas papilares sólidos del riñón o otras variantes como aquellos similares a los tumores de Warthin que vemos en las glándulas salivales. La tendencia actualmente es a tratar de separar a cada uno de estos subtipos neoplásicos y por lo tanto la comparación en cuanto a pronóstico en este tipo de neoplasias posiblemente varíe con el tiempo. Y desde el punto de vista de algunos investigadores es posible que el carcinoma papilar tipo 2 desaparezca como entidad y solamente quede el carcinoma papilar. El carcinoma cromófobo, que fue descrito por los doctores Storkel y Towns, característicamente es un tumor pardo de riñón, no es un tumor amarillo, generalmente es muy bien delimitado y cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que vendría a ser el aspecto de crecimiento puede ser difuso con grandes grupos celulares y citológicamente también podemos ver células claras o células granulares, o sea, puede tener una variación de morfología. Importante es que tenemos algunas coloraciones especiales que nos permiten a nosotros demostrar ciertos elementos y ellos nos ayudan al diagnóstico. Más allá también podemos hacer microscopía electrónica y gracias al estudio de la microscopía electrónica entendemos que las células que tienen estos tumores están llenas de vesículas intracitoplasmáticas como las que pueden ver en la parte izquierda de la presentación. Muy bien, ahora vamos a hablar, hacemos el diagnóstico de cáncer renal, ahorita vamos a gradar el tumor. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista de anatomía patológica en la gradación de ciertos tumores es que los sistemas de gradación a nosotros nos dicen, mientras más se parezca la lesión tumoral al órgano que le da origen, más diferenciado es, mientras menos se parezca, más indiferenciado será. Típico es un adenocarcinoma que forma glándulas muy bien establecidas, es muy bien diferenciado. Si forma estructuras mucho más complejas, es poco diferenciado. En riñón tenemos un inconveniente. ¿Con qué comparamos la normalidad? ¿Por qué? Porque hay tumores que crecen en sábanas, hay tumores que crecen en túbulos, hay tumores que crecen en papilas. ¿Cuál es el punto de comparación? Y como ven ustedes, de estos 9 trabajos que están aquí,
hay diferentes aspectos en los cuales se tiene que hacer énfasis para tratar de gradar a los tumores renales. De ellos, 5 toman en consideración el aspecto nuclear, y parece que el aspecto nuclear es el que ha tenido mayor relevancia para la clasificación de los tumores renales a través del tiempo. Es por ello que desde hace mucho tiempo se está tratando de tener lo que vendría a ser un sistema de gradación ideal. Sabemos que la gradación es necesaria porque indica factores pronósticos. Los grado 1 tienen excelente pronóstico, los grado 4 tienen un pronóstico fatal. Los sistemas de gradación ideal todavía no lo tenemos, inclusive a la fecha de hoy. Debe preferirse el sistema de gradación nuclear en comparación con otros sistemas de gradación. La gradación se debe hacer en la zona de peor pronóstico, independientemente del tamaño o la medida que ella tenga. Por lo tanto, si vemos una zona, aunque sea de 1 milímetro de grado 4, ese tumor debe ser un grado 4. Y por último, es importante entender que si hablamos de carcinomas renales, estamos hablando de un conjunto de lesiones. Tenemos células claras, tenemos células papilares, tenemos células cromóforas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué sistema de clasificación nos tenemos que fijar cuando analizamos qué tipo de carcinoma? Si hablamos de los núcleos, bueno, vamos a ver, es el sistema preferido, excelente. De los 11 trabajos que están aquí, la mayoría son retrospectivos, primer problema. En segunda situación, vemos que los diferentes tipos grado 1 son excelente pronóstico, pero los grado 4 son mal pronóstico. Está bien, es más o menos lo que sabemos que nos permite a nosotros gradarlo. ¿Qué factores debemos de tener en consideración? Se dice que el tamaño, la forma y el nucleolo es lo ideal, pero sin embargo, en el último trabajo está reflejado algo que es muy interesante y que la doctora Fuhrman no tomó en consideración cuando hizo su sistema de graduación. Ella mezcló todos los carcinomas, habló de carcinoma de células claras, habló de carcinoma papilar y del cromófobo, todo dentro del mismo grupo. En tanto que cuando se diferencian por diferentes tipos de cánceres y se aplican los criterios de la doctora Fuhrman, vemos que hay una diferencia fundamental entre lo que vendría a ser grado 1, grado 2 y grado 3. Por lo tanto, en la actualidad, lo que se rige desde el año 2016 es el sistema de gradación nucleolar. Y lo comentábamos esta mañana el doctor Río y yo, en el cual si tú ves el nucleolo fácilmente, ese tumor es muy malo. Si te cuesta ver el nucleolo, ese tumor será muy bueno. Y es simple y llanamente lo que nosotros vemos ahí con las indicaciones, si lo ves a 100 por, si lo ves a 400 por, etcétera, etcétera. Eso nos da muchísima información y parece relativamente sencillo. ¿Y por qué se llega a esta conclusión de lo que vendría a ser el grado nucleolar? ¿Por qué? Porque cuando se analizan independientemente los grupos de carcinoma, vemos que el carcinoma de células claras, tanto la forma como el tamaño como el nucleolo, sí tiene importancia en la sobrevida de 5 años. Pero utilizando ese mismo criterio, en los carcinomas papilares no ocurre lo mismo. Solamente el nucleolo tiene implicaciones pronósticas a los 5 años. Y si metemos el carcinoma cromófobo, ahí sí se acabó todo, porque ni la forma, ni el tamaño, ni el nucleolo tienen implicaciones en lo que vendría a ser el pronóstico. Entonces, tenemos sistemas de clasificación sí, los cuales deben ser utilizados predominantemente para los carcinomas de células claras y para los carcinomas papilares. Y si vemos estas curvas llaman la atención porque prácticamente pudiéramos dividirlas en 2 grandes grupos, de alto riesgo y de bajo riesgo. 1 y 2, bajo riesgo, el 3 y el 4 pudieran ser alto riesgo. Y si los vemos en los carcinomas papilares, aún más se unen las curvas 1, 2 y 3. Lo cual quiere decir que todavía nos falta algunos elementos para poder diferenciar bien los grupos. Y es parte de esa búsqueda la utilización de ciertos factores como vendría a ser la necrosis tumoral. La necrosis tumoral se describe de dos tipos, pues como consecuencia una necrosis coagulativa producto de un infarto tromboembólico o lo que vendría a ser una necrosis relacionada al tumor en el cual los mecanismos que la producen todavía no están bien conocidos y también se denomina necrosis granular. Es importante que independientemente de este tipo de necrosis debemos de expresarla en los tumores. ¿Por qué? Porque si vemos cuando añadimos al grado nucleolar lo que vendría a ser la necrosis tumoral, podemos dividir
mucho más finamente los diferentes grupos pronósticos del carcinoma renal, tanto en lo que vendría a ser carcinoma papilar, tanto en el carcinoma de células claras. Y es importante que cuando valoremos la necrosis no tenemos que valorar ni necrosis, ni fibrosis, ni hemorragia, ni hialinización estromal. Muestra de lo importante que es esto de la necrosis es este artículo reciente, y lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque los expertos uropatólogos todavía no se ponen de acuerdo, y esto es cómo ellos dicen que se puede categorizar de manera adecuada lo que vendría a ser la gradación del carcinoma de células cromófobas. Un grupo de investigación de Rochester hace una investigación, es aceptada en esta prestigiosa revista. Los editores en jefe son uropatólogos altamente reconocidos, y muchos de nosotros los conocemos, como es el doctor Antonio López Beltrán, y dicen que es fantástico. Sin embargo, aparecen otros uropatólogos y dicen, no, este trabajo no está bien hecho, primero porque es retrospectivo, mala cosa. Después, lo que usted señala como necrosis coagulativa no es necrosis coagulativa, que sí es una necrosis de tipo granular, y eso es como consecuencia de los tumores. Total, es que estamos un poco enredados en esta situación y necesitamos de diferentes herramientas que lamentablemente hoy todavía no nos podemos poner de acuerdo. Pero creo que la necrosis, tanto en el carcinoma de células claras como en el carcinoma papilar, y mencionarla en los cromófobos, es necesario. Si yo les muestro esta imagen, inmediatamente lo que nos llama la atención, y que todos estamos de acuerdo en esta sala, es que parece que en este tumor hay dos zonas claramente definidas. A pesar de que hay una heterogeneidad tumoral, podemos decir que este tumor tiene un área más blanca y un área más gris, y esa área gris parcialmente está separada por algo. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la microscopía electrónica, de lo que nosotros hacemos, de la microscopía convencional, que es lo que nosotros hacemos en anatomía patológica, vemos que hay presencia de células claras, pero esas células claras, cuando aplicamos ciertos marcadores de queratina, que son marcadores epiteliales, no los marcan. ¿Qué quiere decir eso? Que esas células claras no son epiteliales. Recuerdan lo que vendrían a ser células adiposas. Por lo tanto, este carcinoma tiene un componente de liposarcoma. Estamos hablando entonces de un carcinoma sarcomatoide, que es un carcinoma que tiene o adquiere características de sarcoma. Y los tumores renales es algo frecuente en este tipo de lesiones. En la parte inferior tenemos un carcinoma cromófobo, en la cual tiene otro componente indiferenciado fusocelular también. ¿Esto es importante en la actualidad? Sí, extremadamente importante. Primero, no sabemos cómo se produce este mecanismo. Lo que se sabe es que posiblemente dependa de solamente un elemento celular, que sea una célula la que da origen a esta diferenciación o desdiferenciación, mejor dicho, pero sí es un pronóstico clave, ya que automáticamente su presencia indica que este tumor es un grado 4, independientemente del tamaño. Debemos de cuantificarlo cuando estemos redactando nuestro informe de anatomía patológica. Y el mecanismo por el cual se supone que se puede producir esta desdiferenciación es a través de una pérdida del balance del componente epitelial hacia el componente sarcomatoide debido a la interrelación con diferentes factores de señalización extracelular que dan origen a este proceso de transformación de las células de epiteliales a mesenquimáticas. Sabemos pues que puede estar presente en cualquier subtipo de lesión renal. Todos los tumores renales pueden presentar este tipo de desdiferenciación. En el tumor primario se puede ver hasta en un 4% y en las metástasis hasta en un 20%. Es interesante porque esta heterogeneidad desde el punto de vista macroscópico, como las que le demostré, generalmente no es tan fácil. Por lo tanto, la ubicación de un componente sarcomatoide, tanto por biopsias como por imágenes, es extremadamente difícil. Y la genómica todavía no nos ha permitido demostrar cuáles son los drivers mutacionales que están implicados en el mecanismo en el desarrollo de este tipo de lesiones. Lo que parece interesante es que estas lesiones expresan gran cantidad de PD1 y PDL1, a diferencia de otros componentes. ¿Y por qué puede ser esto? Simple y llanamente, cuando se analiza lo que vendría a ser el componente extracelular, el componente del medio ambiente del tumor,
vemos que estos tumores son proinflamatorios. Gran cantidad de macrófagos tipo 1, que quiere decir que son macrófagos inflamatorios, gran cantidad de linfocitos. Tanto el componente sarcomatoide como el componente rhabdoide tienen este estroma y por lo tanto deben de expresar estos marcadores. Y esto es un ejemplo de lo que vendría a ser un componente rhabdoide. Simple y llanamente recuerda a células musculares estriadas, son células grandes, eosinófilas, muy agresivas, pero aquí se conserva la expresión de marcadores epiteliales como la queratina. Cuando hablamos de lo que vendría a ser el PT, todos sabemos que si es órgano confinado es excelente pronóstico. Si esta lesión no es órgano confinada, el pronóstico empeora. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos y de la importancia de lo que mencionaba el doctor Robson, el estudio de la pieza de anatomía patológica, es que la cápsula renal se interrumpe cuando llega al hilio renal. Y es por ello que el análisis o la valoración adecuada del hilio renal es fundamental, ya que cuando se analiza de forma sistemática y rutinaria varios cortes, analizando cada uno de ellos, podemos obtener hasta una elevación de casos denominados T1, 28% aproximadamente, pueden pasar a ser T2 o T3. Y este cambio puede ser porque haya afectación de las vénulas renales o bien sea por extensión directa. Y que cuando nosotros analizamos tumores de 4 centímetros o mayores, debemos hacer mucho hincapié en valorar adecuadamente el seno renal. Ya para terminar, lo que respecta a las futuras perspectivas, no los voy a cansar con esta información, solamente para que ustedes vean cuánta información se nos viene de aquí a unos años con diferentes tipos de tumores renales. Y yo creo que uno de los ejemplos más relevantes es el carcinoma de células renales asociados a rearreglos de ALK. Son tumores extremadamente agresivos que se pueden ver en edades tempranas, tanto en niños como en adultos, y que tienen marcadores específicos. Lo que hasta ahora se desconoce si va a poder tener tratamientos específicos, debido principalmente a que las series son pequeñas, son case report prácticamente los que tenemos hasta ahora, pero vemos que hay una gran cantidad de tumores que van a irse entrando en los sistemas de clasificación. Pero yo creo que además de esta información, podemos tener infinidad de clasificaciones y como lo dijo el doctor Herwood, es mejor hablar de células claras y células granulares, no tener 50.000 clasificaciones que desde el punto de vista clínico pierda la esencia. Y es por eso que la comunicación patólogo, clínico, oncólogo, imágenes, etcétera, etcétera, puede dar información preciosa sobre lo que debemos de saber de los tumores renales. En conclusión, les puedo decir que el carcinoma renal es un grupo heterogéneo de neoplasias, de las cuales lo más importante son células claras, cromófobo y papilar. Los factores patológicos hasta el momento son claves para lo que vendría a ser el pronóstico en este tipo de pacientes. Es importante señalar que cada tipo histológico es único y por lo tanto los sistemas en los cuales nosotros los evaluamos en un futuro cercano posiblemente sean específicos para ese tipo de tumor. Si hablamos de células claras, habrá un sistema de gradación para los papilares y para los cromófobos y esperamos que así sea. Es importante que necesitamos la identificación de nuevos tumores que sean agresivos y no solamente conocerlos, sino también entender cuáles son los desarrollos de biomarcadores para poder analizarlos de manera adecuada. Y por último, por supuesto, seguro que la biología molecular nos aportará muchísima información valiosa para los tipos específicos y posiblemente la próxima presentación nos iluminará sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Una presentación excelente. Comentar, si tenéis alguna pregunta desde casa, lanzarla vía la aplicación. Sobre todo a nivel de anatomía patológica, hacerlas ahora, porque los compañeros tendrán que marcharse a hacer clase y luego en el momento de la discusión no estarán. Entonces, si tenéis alguna pregunta desde casa o aquí sobre la presentación, hacedla ahora. ¿Alguna? ¿No? Bueno, pues si queréis continuamos.
Gracias. Bueno, seguiremos con el doctor Ignacio Durán, oncólogo médico, bueno, ya lo ha presentado el doctor Rius, oncólogo médico coordinador del área de tumores genitourinarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecillas de Santander, que nos hablará sobre la caracterización molecular del cáncer renal actualmente, si se trata de una oportunidad terapéutica. Cuando quieras, Ignacio. Hola, buenas tardes, María José. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí, desde aquí sí. Decía que muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones al doctor Parada, que la verdad es que ha hecho una presentación excelente. Aunque se ha comido algo de mi presentación, pero estas cosas siempre ocurren cuando no eres el primero. Y además, pues bueno, la repetición es también una estrategia pedagógica. Bueno, entonces voy a ver si soy capaz de compartir mi presentación. Estoy en ello. Mira que hemos hecho alguna prueba. A ver, no sé si sois capaces de verla en este momento. ¿Sí? ¿Me podéis confirmar si la veis bien? Sí, No os sí, oigo. se ve. Cuando quieras. ¿Hola? Sí. ¿Se ¿Nos ve bien? oyes? Sí, la Sí. vemos, sí, adelante. ¿La veis bien? Sí, Vale, sí. perfecto. Muy bien. No Bueno, nos pues voy a ver oímos, si ¿no? soy capaz de hablaros de esto de la caracterización molecular del cáncer renal y si realmente representa una oportunidad terapéutica. Vamos a ver si puede pasar. Estos son mis conflictos de interés y estos son los objetivos que me planteaba cuando preparaba esta charla y era, por una parte, que la audiencia se familiarizara con los datos más recientes que hemos conocido de la biología molecular del cáncer renal, que realmente también la audiencia entendiera cómo este conocimiento pues, ha sido crítico a la hora del desarrollo farmacológico en cáncer renal, tanto el desarrollo más pasado como el que nos llega ahora, el futuro desarrollo de nuevos fármacos. Y por otro lado, pues que también fuéramos conscientes de las limitaciones actuales y luego podemos discutir que todavía pues tenemos algunas áreas no necesariamente cubiertas. Para ello, lo que voy a hacer es, bueno, empezar un poco con una introducción muy general para no perder a nadie de los que estén al otro lado escuchando y que puedan a lo mejor no tener un conocimiento más profundo de la materia. Y la idea es que no se me pierdan, que no se desenganchen de la charla. Luego voy a hacer una revisión de la biología molecular del cáncer renal, un poquito con una perspectiva histórica. Voy a describir los avances importantes alrededor de la angiogénesis y que realmente fue un hito bueno, pues muy destacado realmente en la terapéutica del cáncer renal y luego iremos introduciendo pues nuevas informaciones que se han ido generando a raíz del TCGA, de los distintos análisis del TCGA y también de análisis más particulares en distintos subtipos celulares y cerraremos con algunos datos, digamos, más novedosos alrededor de la angiogénesis y de fármacos disponibles. Bueno, pues nos metemos en materia. Lo primero, y esta es la introducción muy básica, es que cuando hablamos de tumores renales, y ya el doctor Parada ha hecho una revisión extraordinaria, pero podemos considerar que hay tumores de distinta naturaleza, bueno, pues en función del origen anatómico, en función del tipo celular. Y si esto lo hacemos de una manera muy simplista y muy sencilla, pues podríamos hablar de que tenemos los denominados carcinomas de células renales, que son aquellos que se van a originar fundamentalmente a partir del córtex. Vamos a tener los tumores de los ductos colectores y los tumores, los carcinomas medulares, que van a crecer más de la zona de la medular del riñón. Y vamos a tener los tumores uroteliales y estos nos los vamos a encontrar ya en la zona de la pelvis renal y en los uréteres. Bien, pues hoy la presentación que vamos a hacer, la descripción, la revisión de la biología molecular del cáncer renal y si esta realmente ha tenido un impacto, se va a centrar en los carcinomas de células renales. Se va a centrar en ese tipo de tumores que
realmente si nos hiciéramos la pregunta de si todos los carcinomas de células renales son iguales, pues como muy bien nos ha explicado ya el doctor Parada, no es este el caso. Es decir, sabemos que los carcinomas de células renales son un grupo heterogéneo de tumores que crecen de esas células de los epitelios de los túbulos renales y que representan la mayor parte de los cánceres que se originan a partir de este órgano. Pero, y esto parafraseo a uno de los grandes de la biología molecular del cáncer renal, que es el doctor Linehan, él ya en uno de sus trabajos decía que el cáncer de riñón no es una enfermedad única, sino que incluye diferentes tipos de tumores en el riñón, con diferentes histologías, con diferentes cursos clínicos que responden de una manera distinta al tratamiento y que son causados por mutaciones en diferentes genes. Y esto es así. Esta descripción más morfológica que nos ha hecho el doctor Parada, y cuando hemos hecho esa clasificación en células claras, en papilares tipo 1, tipo 2, tumores cromófobos, detrás de esa caracterización morfológica existe también, como decía el doctor Linehan, pues una conducta diferente, un curso clínico diferente, unas respuestas diferentes al tratamiento y finalmente subyacen unas alteraciones moleculares que son distintas. Luego esto yo creo que es muy importante que lo tengamos presente. Si ahora hacemos una visión histórica a lo que ha sido la biología molecular del cáncer renal y cómo esto se ha aplicado en la terapéutica, pues yo creo que sería justo que empezáramos por los años 80. Y en los años 80 realmente no sabíamos demasiado de la biología molecular del cáncer renal. Lo que sabíamos es que estos carcinomas de células renales eran tumores inmunogénicos y esta referencia que tenéis aquí o este comentario que tenéis subrayado, que es de un paper de finales de los 80, ya hablaban de cómo encontraban en los tumores renales una infiltración importante de células T y de macrófagos. Y veían también que había TILs, que había linfocitos infiltrantes de tumores y que estos se podían expandir con interleuquina. Es decir, que en los años 80 nuestro conocimiento sobre la biología molecular de esta enfermedad se fundamentaba alrededor de la naturaleza inmunogénica que tiene este tumor. Por lo tanto, lo que eso, o en lo que eso se tradujo a nivel terapéutico fue en una serie de estudios. Casi todos estos estudios tenían unas Ns pequeñitas, donde empezamos a ver cómo distintas actuaciones sobre ese sistema inmune, fundamentalmente la administración de interferones, pues podía producir ciertas respuestas en cáncer renal. Y esto se empieza a comunicar, se empieza a ver cómo hay una actividad no despreciable utilizando este tipo de fármacos, pero también empezamos a observar que son fármacos complicados de administrar por su toxicidad. Esto sigue avanzando y realmente nos vamos a este paper en el año 85, donde tenemos ya el grupo del doctor Rosenberg que comunican por primera vez cómo la administración de células linfoides modificadas y administradas conjuntamente con interleuquina 2 producen respuestas objetivas en pacientes con distintos tumores, entre otros en pacientes con carcinomas de células renales. Por lo tanto, ya en el año 85 empezábamos a ver que la naturaleza inmunológica de este cáncer podía suponer una oportunidad. Y de hecho, esta frase que viene de ese paper, que podría parecer como muy actual, pero ya en aquel momento se hablaba de inmunoterapia adaptiva, ¿no? Y se hablaba un poquito de cómo modificar células que podían tener una respuesta antitumoral y administrárselas al huésped, pues realmente conseguíamos una respuesta antitumoral. Y esto fue toda la investigación que se fue originando alrededor de la administración de interleuquina 2. Y esto llevó a que en el año 92 la interleuquina 2 a altas dosis fuera aprobada por la FDA. Realmente se aprueba en base a datos de 255 pacientes de distintos estudios pequeños y se aprueba porque había un pequeño porcentaje de pacientes que realmente obtenían un beneficio. Sin embargo, ese porcentaje de pacientes, que históricamente lo hemos referido como en torno a un 15%, pues también algunos de ellos tenían que pagar un precio muy alto en términos de toxicidad. Por lo tanto, tenemos esa aprobación en el año 92 vinculada a ese conocimiento de la naturaleza inmunogénica del cáncer renal, aunque fue una aprobación, vamos a decir, un poco descafeinada porque la interleuquina 2 no pasó a ser un tratamiento tremendamente extendido,
por el manejo tan complejo que requería estos pacientes y la posible toxicidad asociada. Por lo tanto, si vamos construyendo una especie de árbol cronológico de lo que ha sido el conocimiento de la biología molecular y las aplicaciones terapéuticas, podemos empezar diciendo que en los años 80 empezamos a saber que era un tumor muy monogénico, empezamos a administrar distintos fármacos y se consiguió la aprobación en el año 92 de la interleuquina. Pero esto continuó y esto lo ha explicado muy bien el doctor Parada y lo contamos otra vez de forma muy rápida. ¿Qué vino después de todo esto? Pues lo que vino realmente después de esta relación con el cáncer renal que giraba en torno al sistema inmune fue la explosión de la angiogénesis y del conocimiento de la naturaleza también hipervascular de estos tumores. Y esto, como muy bien comentó el doctor Parada, fue una historia muy interesante desde el punto de vista médico porque partimos de una observación clínica y esa observación clínica, perdona, que con las prisas, vamos a quitar esto. Esa observación clínica, que es el síndrome de von Hippel-Lindau, que ya ha descrito bien el doctor Parada, un síndrome hereditario con herencia autosómica dominante y que se describió pues, en el siglo XIX, son las primeras referencias. Hay un oftalmólogo y un patólogo que están involucrados en las primeras descripciones clínicas, donde lo que se empieza a observar es que hay pacientes que presentan unas patologías en distintas localizaciones, fundamentalmente a nivel retiniano y a nivel del sistema nervioso central, y son patologías que tienen una amplia vascularización. Y se empieza a conformar un síndrome clínico, el síndrome que termina llamándose síndrome de von Hippel-Lindau, en honor a estas dos personas que hacen las primeras descripciones, e inicialmente lo único que sabíamos era que tenía esta presentación clínica donde además de esas lesiones en retina, en sistema nervioso central, se veía con una frecuencia superior a lo habitual diagnósticos de carcinomas renales de células claras. Esto, que fue una observación clínica que, como os digo, empieza en finales del siglo XIX, se extiende hasta que en el año 93 se describe el gen que está detrás de este síndrome, que es el gen que hoy denominamos el gen de von Hippel-Lindau en el brazo corto del cromosoma 3. Y que, como muy bien ha explicado antes David Parada, pues este gen es muy importante porque interactúa con este factor de transcripción que llamamos Hypoxia Inducible Factor. Entonces, HIF, o Hypoxia Inducible Factor, básicamente lo que hace es controlar la respuesta de la célula a la disponibilidad de oxígeno. Cuando HIF percibe que estamos en una situación de normoxemia, lo que va a hacer, como veis a la izquierda de vuestra pantalla, es degradarse, ¿vale?, por un proceso de ubiquitinación en el proteosoma. Y en esa degradación tiene un partner que es fundamental, que es la proteína de von Hippel-Lindau. Bien, pues esto es lo que ocurre en nuestras células cuando perciben una situación de normoxemia. Cuando nuestras células perciben una situación de hipoxemia, lo que va a ocurrir es que HIF no se va a degradar, todo lo contrario, se va a acumular, y lo que va a suceder es que se va a traslocar al núcleo, y en esa traslocación al núcleo, como también explicaba David anteriormente, lo que vamos a hacer es estimular la transcripción de una serie de genes involucrados en esos mecanismos de compensar esa situación de falta de oxígeno, es decir, angiogénesis y otra serie de alteraciones metabólicas para facilitar esa lucha de la célula frente a esa situación de hipoxemia. Muy bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con el cáncer renal? Pues lo que tiene que ver es que en el cáncer renal, tanto en el síndrome de von Hippel-Lindau como en el esporádico, lo que nos va a ocurrir es que va a estar alterado von Hippel-Lindau. Y si von Hippel-Lindau está alterado, bien porque esté mutado, porque esté metilado por alguna otra cuestión, lo que ocurre es que HIF no se degrada, la célula percibe una falsa sensación de hipoxemia, HIF se acumula, se trasloca al núcleo y ahí va a producir esa transcripción exagerada de todos estos productos. Bien, pues esto, que os lo hemos contado hoy dos veces, con dos enfoques muy parecidos, es la base de lo que fue el primer hito terapéutico en cáncer renal. Porque una vez que entendimos que al cáncer renal esporádico le pasaba también esto, entonces nos dimos cuenta que sí, lo que subyacía, nos dimos cuenta que en el cáncer renal, como os digo, esporádico, había alteraciones en VHL hasta en un 91% de los pacientes. Entonces, con estos datos, dijimos, bueno, pues si lo que ocurre es que hay una angiogénesis exagerada, vamos a intentar atacar a esos elementos de la angiogénesis exagerada.
¿Y cómo lo atacamos? Pues podemos empezar atacando el ligando, y esto fue lo que se hizo a principios de los años 2000, y de hecho el primer reporte destacable de un fármaco con actividad en cáncer renal de un antiangiogénico fue el estudio de bevacizumab, un anticuerpo monoclonal contra VEGF, ¿vale? Ya esa estrategia de ir a por el ligando demostró que realmente los antiangiogénicos tenían una potencial actividad en este tumor. Y ahí se abrió realmente la caja de Pandora de los antiangiogénicos y empezó un desarrollo farmacológico extraordinario. Y lo que hicimos fue pasar de ir a por el ligando a ir a por el receptor. Y entonces se desarrollaron una serie de lo que llamamos inhibidores tirosinquinasa, es decir, una serie de pequeñas moléculas que lo que van a hacer es inhibir estos procesos de fosforilación de residuos de tirosina que tiene aquí el receptor VEGFR, PDGFR, FGFR, y aquí tenemos el sorafenib, el sunitinib, el pazopanib, todos estos ANIPs que se han ido desarrollando y que sabíamos que podían tener realmente un papel muy importante en cáncer renal. También aprendimos que HIF tenía una modulación a través de otra vía, como era la vía de PI3K, de AKT y de mTOR, y eso dio lugar a que en estos años se desarrollaran una serie de fármacos enfocados a esas vías moleculares, a las vías de mTOR, como puede ser Tensirolimus, que fue el primero, que fue el primero en llegar, y luego Everolimus y otros tantos que luego podremos comentar más adelante. Estos son los ensayos, simplemente a modo de recordatorio, los grandes ensayos en base a los cuales pues, Tensirolimus, Everolimus, Sorafenib, Sunitinib se fueron incorporando en nuestro armamentario. Y fijaros cómo a partir de ese mejor conocimiento de la biología molecular del cáncer renal, a partir del conocimiento de su naturaleza angiogénica, después de haber desentrañado lo que subyacía al síndrome de von Hippel-Lindau, se produce toda esta explosión de fármacos y llega la aprobación en el año 2006 de los inhibidores tirosinquinasa, llegan luego los inhibidores de mTOR, llegan las combinaciones de interferón con bevacizumab en este trienio. Y aquí ya empezamos realmente a disponer de fármacos muy importantes que empiezan a aportar un beneficio y donde el balance entre la eficacia y la toxicidad es mucho mejor que las inmunoterapias clásicas que teníamos. Bueno, estupendo. Esto fue un gran avance, fue un primer hito, pero sin embargo, claro, estábamos bloqueando solo una pequeña parte de toda la película. Es decir, que bloquear solamente esa vía, bien yendo al ligando, bien yendo al receptor, bien yendo a la vía de mTOR, tenía un efecto, pero lo que observamos es que más tarde o a veces más temprano estos pacientes terminaban desarrollando resistencias a estos tratamientos o algunos nunca se beneficiaban de ellos. Por lo tanto, lo que hicimos fue, o lo que hemos hecho en estos años, es mejorar nuestro conocimiento sobre lo que había detrás, es decir, ampliar el conocimiento sobre esa biología molecular del cáncer renal más allá de solamente conocer las alteraciones ligadas al déficit en el gen de von Hippel-Lindau. ¿Y esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido descubrir nuevos talones de Aquiles de esta enfermedad y hemos podido, como veremos ahora en las próximas diapositivas, ir desarrollando una terapéutica adaptada a este conocimiento. Y además, en los últimos años también ha mejorado nuestro conocimiento de la relación entre el sistema inmune y el cáncer renal y ha mejorado muchísimo también el desarrollo terapéutico en este campo. Bueno, pues esto es información que ya tiene unos 8 años, que es esa primera aproximación a una serie de casos de cáncer renal de células claras, el TCGA, donde analizamos un grupo de tumores y empezamos a aprender cosas que son muy importantes del cáncer renal de células claras. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que hay un cromosoma que es fundamental en esta enfermedad, que es el cromosoma 3, y sobre todo el brazo corto del cromosoma 3 que tenéis aquí representado y cómo aquí se juntan una serie de protagonistas que son muy importantes. A uno ya lo conocíamos, que era von Hippel-Lindau, pero luego tenemos otros como puede ser T2, como puede ser PBRM1, como puede ser BAP1, es decir, una serie de genes que también están situados en ese brazo corto del cromosoma 3 que tienen funciones diversas, que sobre todo bueno, pues van a tener que ver con el proteosoma, algunos de ellos, que otros van a tener más que ver con regulación del metabolismo, pero fijaros que todos están en una pequeña zona en ese brazo corto del cromosoma 3 y fijaros como una de las cosas que aprendimos en ese TCGA es que la pérdida
de ese brazo corto del cromosoma 3 es algo muy común en cáncer renal de células claras. Por encima del 90% de los pacientes presentan alteraciones en estos genes que van a ser críticos. Y como muy bien ya comentó también antes David, empezamos a aprender un poco más sobre cuál era probablemente la historia que subyacía al desarrollo de estos tumores y cómo, si aquí vemos un cromosoma 3 normal, lo que suele ocurrir es que hay una mutación intragénica de VHL, ¿de acuerdo? Esta mutación intragénica, si luego se sigue de una pérdida del brazo corto del cromosoma 3, ya como veis tenemos el problema de la inactivación del alelo que quedaba remanente y luego a partir de esas alteraciones hay dos vías posibles que pueden seguir los tumores. Hay tumores que van a tener mutaciones en PBRM1 y tumores que van a tener mutaciones en BAP1. Es un poco lo que pensamos que sucede, lo que ocurre, lo que hay ahora mismo detrás del desarrollo del cáncer renal de células claras. Bien, este primer conocimiento que se fue forjando en la primera década de los años 2000 se acompañó después, y este trabajo tiene apenas 3 años, por un análisis que llaman el Pan-Kidney Cancer Analysis del TCGA, donde ya metemos 800 tumores, donde metemos tumores de distintas histologías y donde nos tenemos que quedar con 3 o 4 mensajes más o menos importantes. Algunos de los mensajes son que estos genes BAP1 y PBMR1 tienen realmente un papel también, bueno, pues pronóstico. Sabíamos que BAP1 era un gen que solía vincularse a un pronóstico pobre, sin embargo, este estudio del Pan-Kidney Cancer Analysis del TCGA también nos enseña que en los tumores papilares PBMR1 se asocia con una pobre supervivencia. Nos encontramos con otro fenómeno muy importante porque sí representa un talón de Aquiles, que son las alteraciones en CDKN2A, y también vemos que es una constante en distintos subtipos y que también, bueno, pues se asocia con supervivencia. Empezamos a ver algunas firmas genéticas, sobre todo en cáncer renal de células claras y en algunas subvariantes de los tumores papilares, y vemos un poco cómo eso condiciona también la supervivencia. Luego nos encontramos con 4 puntos que, si los miramos con detenimiento, pueden representar distintas oportunidades terapéuticas. Porque nos encontramos con alteraciones en este segundo análisis del TCGA que tenían que ver con alteraciones metabólicas, con la pérdida, como hemos comentado, de CKN2A y con este perfil de expresión inmunogénica. Pues esto ya genera 3 posibles recorridos terapéuticos. Si sabemos que el cáncer renal tiene alteraciones metabólicas importantes, ¿por qué no vamos a atacar esas alteraciones metabólicas? Podría ser una diana. Si sabemos que tiene alteraciones en estos genes que regulan la progresión del ciclo celular, ¿por qué no vamos también a esa zona? Y si hemos visto que hay unos perfiles, unos perfiles inmunogénicos importantes, ¿por qué no también nos planteamos eso como una diana? Y esto es lo que ha ocurrido. Y realmente esta parte es muy interesante y, bueno, pues empezamos a ver cómo el cáncer renal, especialmente el cáncer renal de células claras, tiene un cambio en la manera de utilizar los hidratos de carbono. Como veis aquí, se convierte en un ciclo de Krebs fundamentalmente dependiente de la glutamina y, por lo tanto, descubrimos aquí un paso, que es este paso de glutamina a glutamato, que está mediado por la glutaminasa, que puede ser un paso crítico si actuamos sobre él. Y así se hizo, y se desarrollaron inhibidores de la glutaminasa con la intención de que pudiéramos de alguna manera interferir con ese metabolismo alterado que presentaban los tumores renales de células claras. Bien, esto se hizo y se desarrollaron distintos estudios, el estudio ENTRATA, el estudio CANTATA. Son estudios donde fármacos que actúan sobre ese paso que os acabo de contar, como es el telaglenastat, pues en uno de los estudios se comparaba en combinación con everolimus frente a everolimus, y en otro de los estudios se combinaba ese fármaco con cabozantinib. Bueno, pues las malas noticias es que no fueron estudios con resultados muy prometedores. El primero, el estudio ENTRATA, fue un estudio estadísticamente positivo, pero realmente sin gran trascendencia clínica. Los resultados fueron pobres. Fue un área que
en este contexto pues no se continuó con esta combinación y sin embargo en el estudio Cantata, que se habían depositado muchas confianzas en ver la combinación de estos moduladores del metabolismo de la glutamina con antiangiogénicos, pues el estudio Cantata fue un estudio también negativo que se ha presentado en ASCO-GU de este año. Por lo tanto, esa estrategia de tratamiento resultó, o hasta la fecha, ha resultado desde luego no eficaz. Pero, si os acordáis, vimos en el TCGA que tenemos otra posible diana, y esa posible diana es intervenir sobre estas alteraciones que hemos visto. Y bueno, tenemos ahora mismo estudios donde estamos testando el papel de algunos inhibidores de CDK, como el abemaciclib, conocido por su uso en otros tumores, y aquí se está testando en combinación con sunitinib. Hasta la fecha no tenemos datos todavía, hemos tenido algunos datos de estudios preliminares que podían mostrar algunos signos de actividad. Veremos si realmente esto puede funcionar en cáncer renal. Además, nos dimos cuenta que hay otras vías que tienen que ver con el metabolismo, que ya habíamos conocido al principio cuando aprendimos cómo HIF tenía una regulación a través de la vía de mTOR, pero muy pronto nos dimos cuenta que esa vía de mTOR tenía un control bastante complejo y que a veces las resistencias que veíamos a los fármacos que utilizábamos en la vía de mTOR se debían a una sobreactivación de la vía de PI3K. Por lo tanto, se empezó a pensar que si bloqueábamos esa vía de PI3K y si bloqueábamos de una forma más contundente mTOR, conociendo ya que tenía mTORC1 y mTORC2, estos dos componentes, podría ser una estrategia de éxito. Y así se hizo y se desarrolló un programa destinado a testar esas hipótesis con fármacos que eran inhibidores muy potentes de mTORC1 y mTORC2 y además se combinaron con inhibidores de PI3K. Pues bien, las malas noticias es que recientemente también hemos sabido que esas estrategias no son exitosas y la vía de mTOR, que es una vía muy interesante desde el punto de vista biológico, se nos sigue resistiendo. Bien, pero habíamos dicho que también lo que habíamos aprendido en estos años era esa relación particular que ya conocíamos desde los años 80 del cáncer renal con el sistema inmune. Como veis aquí, en lo que os muestran esta diapositiva a la izquierda, es como en el cáncer renal vamos a ver, y es lo que muestra esta inmunohistoquímica, una presencia mayor de células del sistema inmune, que son las CD3 positivas, perdonad. Estas células que están aquí tintadas, que son células del sistema inmune frente a un tejido renal normal. Y aquí lo que hemos hecho es marcar los linfocitos CD8 y a un marcador más específico de una población concreta y también, como veis, su presencia es mayor. Por lo tanto, sí sabíamos y hemos ido perfeccionando ese conocimiento de que realmente el cáncer renal tiene esa particular relación con el sistema inmune y además también lo que fuimos viendo es que esos tratamientos nuevos que habíamos incorporado, esos inhibidores tirosinquinasa o esos anti-VEGF, pues modulaban también esa respuesta del sistema inmune y aumentaban la infiltración por células T. Por lo tanto, se nos presentaba una oportunidad interesante que además en el tiempo, ese conocimiento que nosotros tuvimos de la interacción del sistema inmune con el cáncer renal, esto se solapó con los trabajos y los descubrimientos que aportaron James P. Allison y Tasuku Honjo, que respectivamente se centraron en dos frenos del sistema inmune, como es CTLA4 y la interacción PD1 anti-PD1, dos frenos que ellos describieron y que además dieron lugar a que el conocimiento, la descripción de cómo funcionaban esos frenos permitiera también un desarrollo terapéutico destinado a desactivarlos. Por lo tanto, los trabajos de James P. Allison y Tasuku Honjo lo que hacen es traernos el desarrollo de anti-CTLA4, es decir, fármacos que lo que van a hacer es desbloquear este freno de mano que tiene nuestro sistema inmune frente al cáncer, y fármacos como los anti-PD1 o anti-PDL1, que lo que van a hacer es acelerar esa respuesta. Y eso lo hemos ido incorporando porque además también hemos visto que el efecto de los antiangiogénicos desde luego hacía que fuera más probable un beneficio de estos fármacos anti-PD1 y anti-PDL1. Y por lo tanto, fijaros que en pocos años nos hemos encontrado con que pasábamos de que en el año 92 teníamos interleuquina 2 altas dosis, que era realmente había que ser muy valiente para embarcarse en esos tratamientos, a que en el año 2021 tenemos ahora mismo una oferta de tratamientos muy importantes donde, como veis, se posicionan en primera
línea los tratamientos alrededor del sistema inmune en combinación con inhibidores tirosinquinasa o bien los tratamientos del sistema inmune formando dobletes. Por lo tanto, el conocimiento de la angiogénesis combinado con el conocimiento del sistema inmune realmente ha ido dando lugar a que vayamos completando esta cronología y el trabajo, los datos que aprendimos del TCGA, tanto en el 2013 como el PAN-Kidney en el 2018, han ido dando lugar a que vayamos incorporando estos fármacos, a que otros se hayan quedado por el camino por falta de actividad. Pero bien, sigamos hacia adelante porque también hemos aprendido cosas concretas sobre otras histologías y esto es un trabajo del año 2015 publicado en New England donde lo que empezamos a conocer es que esos dos tumores papilares que describía muy bien David con pronósticos muy distintos tienen también alteraciones moleculares muy particulares. Los tumores papilares tipo 1 van a depender más de alteraciones en el cromosoma 7 y en el gen de MET. Son tumores que presumimos que van a depender más de esa vía. Sin embargo, los tipo 2 van a tener alteraciones mucho más complejas en genes modificadores de la cromatina y en RF2 en ese pathway. Y esto, de alguna manera, lo que nos permite este conocimiento y el saber que tienen alteraciones moleculares características, pues es plantearnos también distintas opciones terapéuticas. Por lo tanto, estos tumores se abre una posibilidad a partir de esas alteraciones de distintas dianas, que ahora mismo están algunas en desarrollo y estamos viendo si podemos desarrollar agentes que vayan contra NRF2. Y también lo que ha habido es un trabajo importante con fármacos concretos. En este caso os presento pues, un estudio donde en tumores papilares renales lo que se hizo fue administrar un tratamiento antiangiogénico más un tratamiento con un inhibidor de EGFR, erlotinib, y vimos unos resultados muy destacables en los pacientes que tenían tumores papilares dentro de un síndrome hereditario y discretos o al menos moderados en los pacientes que tenían tumores esporádicos. Más recientemente hemos seguido intentando ver si podíamos encontrar algo distinto que pudiera frenar estos tumores papilares. Se desarrolló este estudio que, como veis, tenía inhibidores de AL, que es una diana que se mencionó antes, tenía algunos inhibidores de MET, tenía luego los TKIs, digamos, más conocidos como cabo y sunitinib. Pues bien, la rama de crizo y la rama de savolitinib fueron cerradas por falta de actividad y se quedaron la rama de sunitinib y la rama de cabozantinib, y lo que se vio es que el cabozantinib en este contexto es superior y de hecho recientemente se ha comunicado en las últimas guías terapéuticas de cáncer renal, se sugiere que si uno tiene la opción de hacerlo en los tumores papilares favorezca el uso de este fármaco de cabozantinib, que como sabéis es un fármaco, es un inhibidor tirosinquinasa pero con un espectro mucho más amplio que sunitinib. Y fijaros cómo se sigue construyendo toda esta cronología, cómo ese conocimiento que hemos tenido más reciente de esos tumores papilares ha dado lugar a que se vaya incorporando estos nuevos fármacos. Y en los 3 o 4 minutos que me quedan, hablaros de los últimos avances más recientes en torno a la angiogénesis. Aquí tenéis la historia que os hemos contado tanto David como yo de cómo HIF es ese factor de transcripción tan importante y que como HIF, cuando realmente VHL no funciona, se va a traslocar al núcleo, va a dimerizar y va a participar en procesos de proliferación, supervivencia, metástasis y angiogénesis. Pues bien, una de las posibles abordajes terapéuticos que se podían contemplar era no esperar a los productos derivados de los genes que activa HIF, sino irnos un paso antes y evitar esta dimerización de HIF a nivel nuclear. Y esto es lo que se empezó a hacer con un fármaco que inicialmente eran unos números y unas letras y que hoy en día se llama belzutifan. Y belzutifan empezó con unos datos preliminares interesantes en un fase 1 y a partir de ahí ha tenido un desarrollo clínico en distintos ámbitos. Tuvo un desarrollo en pacientes que tenían tumores en el contexto del síndrome de von Hippel-Lindau y esto se presentó ya hace un año y medio aproximadamente en ASCO del 2020 y de hecho ha dado lugar a la aprobación de este fármaco por la FDA en pacientes con tumores relacionados con el síndrome de von Hippel-Lindau. Después se ha seguido con datos en pacientes con tumores renales esporádicos, fuera del síndrome de von Hippel-Lindau, con belzutifan en monoterapia y más recientemente, tanto en ASCO como en ESMO, hemos escuchado datos de la combinación de este fármaco belzutifan
con cabozantinib, que como hemos comentado antes es un inhibidor tirosinquinasa de amplio espectro. Por lo tanto, este fármaco, que como os digo se ha probado para pacientes que tengan tumores en el contexto del síndrome de von Hippel-Lindau, realmente representa ahora mismo una aproximación prometedora. Tenemos varios estudios en marcha, varios estudios fase 3. Tenemos ahora combinaciones de belzutifan con otras estrategias, como puede ser inmunoterapia e inhibidores tirosinquinasa. Tenemos dobletes combinando belzutifan con everolimus, que como veis tenemos un poco de todo, y la lectura de estos estudios en los próximos años posiblemente nos diga cuál va a ser el papel final de este fármaco. De manera que desde los años 80, cuando Rosenberg empezó a ver aquella naturaleza inmunogénica del cáncer renal y no conocíamos mucho más, pues como veis, el haber desentrañado la parte angiogénica de este tumor, haber desentrañado parte del conocimiento de su naturaleza metabólica, algunas alteraciones específicas que tienen que ver con algunas vías concretas y con su perfil inmunológico, y ese reciente conocimiento también o desarrollo alrededor de la angiogénesis ha ido construyendo lo que es la terapéutica que tenemos hoy en día en cáncer renal. Hemos pasado que cuando yo empecé la residencia, el cáncer renal era un tumor que nadie quería tratar porque realmente no había fármacos, era un tumor incómodo, eran regímenes tóxicos con resultados muy pobres, a que ahora, a pesar de que efectivamente, como se ha comentado en la introducción de esta sesión por Francesc, es un tumor que representa un 3%, un 5% en el mejor de los casos, pero realmente la oferta terapéutica es muy amplia y la mejora que ha dado con estos o que han tenido estos pacientes en términos de eficacia ha sido muy importante. Por lo tanto, para cerrar, deciros que yo estoy firmemente convencido que en los últimos años el conocimiento que hemos tenido de la biología molecular del cáncer renal, pues desde luego ha crecido de una manera exponencial, y esto ha ido en paralelo con un desarrollo de fármacos para esta enfermedad. Yo creo que la caracterización molecular pues sí representa una oportunidad terapéutica en el 2021. Es cierto que todavía tenemos algunas áreas de claroscuro, todavía tenemos esa parte de las alteraciones metabólicas que no terminamos muy bien de encontrar el punto donde pudiéramos tener un efecto positivo. Es cierto que la vía de mTOR se nos sigue resistiendo con poquitas excepciones, pero a mí sí me parece que esa caracterización molecular ha mejorado mucho nuestra aproximación, y hay otras cosas que me dejo en el tintero por falta de tiempo, como son algunos perfiles, unas firmas genéticas más vasculares que quizá en el futuro también nos ayuden a seleccionar. Por lo tanto, buenas noticias, aunque hay espacio para mejora. Yo creo que tenemos que seguir investigando. Todavía no tenemos un marcador claramente predictivo de respuesta en nuestra práctica clínica, como lo puede haber en otros tumores, pero bueno, yo confío en que los resultados de los estudios que están ahora en marcha, pues desde luego nos ayuden a dar una respuesta a todo esto. Y sin más, agradeceros la atención y abierto a las preguntas, como consideréis. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Impresionante resumen sobre el landscape del cáncer renal a lo largo de estos años. Y pasamos, si queréis, seguimos con las preguntas, si tenéis desde casa o desde aquí, al doctor Durán. Empiezo yo, ¿sí? ¿Tú? Bueno, yo preguntarte si piensas, si podemos pasar de la caracterización morfológica de la cual nos ha hablado el doctor Parada, de los tumores renales, si crees que en algún momento podemos llegar a esta clasificación a ser sustituida por una clasificación molecular, como pasa con la mama y como está empezando ya a pasar con la vejiga, si crees que llegaremos a eso en el cáncer renal. Bueno, no sé a dónde llegaremos. Yo creo que de momento ahora mismo es fundamental complementarnos, ¿no? Y que creo que es muy importante también el diagnóstico morfológico. Creo que los patólogos además cada vez nos proporcionan más información cercana también al ámbito molecular. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy, en septiembre del 21, todavía creo que son dos cosas complementarias y no una excluyente de la otra. De hecho, el doctor Parada, que no sé si está todavía en la audiencia o ya se ha marchado, no sé si está por ahí. Sí, lo Quería tenemos yo aquí. hacerle alguna preguntilla. No debe estar. Bueno, pues nada. Sí, adelante. Sí. 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 Sí, era sobre los tumores que estamos viendo ahora, donde vuestro papel también es importante, en los tumores que presentan traslocaciones, que eran unos tumores, no sé cuál es tu impresión, David,
que antes veíamos muy raramente, y que de hecho en la literatura pues, su epidemiología es por debajo de un 5%, y sin embargo estamos empezando a ver más tumores de este tipo desde que tenéis la posibilidad de hacer FIS y ver algunas alteraciones concretas cuando tenéis dudas morfológicas. No sé cuál es tu impresión al respecto, si realmente es que antes nos estaban pasando muchos de estos tumores y por eso tenemos esos números, o qué es lo que ocurre para que esté cambiando ese escenario. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que las herramientas que tenemos en la actualidad han ido mejorando nuestra capacidad diagnóstica y estamos acostumbrados ya a ver variaciones, aunque sean muy sutiles, de ciertas morfologías y por lo tanto, cuando inmediatamente algo no nos cuadra con lo que normalmente vemos, utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición y es por ello que la capacidad diagnóstica ha ido mejorando. Indudablemente todavía nos falta adelantar algunos procesos, pero yo creo que sí, yo creo que poco a poco nos enfrentamos de una manera más tranquila a este tipo de lesiones y las vamos reconociendo de una manera mucho más frecuente de lo que era antiguamente. Sin embargo, como viste también, hay una serie de entidades que lamentablemente son casos muy esporádicos y esperamos a ver cuáles son las incidencias reales en este tipo de neoplasias. Pero de las translocaciones sí, nosotros también hemos tenido la impresión de que han ido incrementando, aunque poco, pero sí han ido incrementando. Y estos tumores, David, perdonad, solo una pregunta más, aprovechando que tenemos a David. Estos tumores con la translocación de MIT, por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, ¿son tumores que están muy cercanos al tumor de células claras? Desde el punto de vista morfológico, dices. Sí. Sí. Lo que pasa es que estos tumores son como híbridos. Algunas zonas son más de células claras, otras recuerdan lesiones papilares, tienen unas calcificaciones muy, muy típicas, pero desde el punto de vista, si me pusieras a escoger, yo creo que se asemejan más a lo que vendrían a ser las células claras que no un carcinoma papilar o un carcinoma cromófobo, que son los estándares que uno tiene como puntos de comparación. Esta pregunta era capciosa y te la hago porque a nosotros muchas veces ahora mismo el desarrollo terapéutico todavía en cáncer renal está centrado en el 95% de los casos en los tumores renales de células claras. Y de vez en cuando nos encontramos con algún paciente que nos gustaría incluir en algún estudio, pero que nos lo rechazan porque presenta la translocación de MIT y entonces consideran que, bueno, que lo tenemos que manejar de una manera distinta, y a veces me entra un poco este conflicto, si tumores, bueno, hasta cierto punto con grandes similitudes, si el manejo tendría que ser tan distinto, ¿no? Pero bueno, ya me callo, María José, ahora ya respondo en vez de preguntar. Tranquilo, te puedes explayar lo que quieras. ¿Alguna pregunta más aquí? Si no, tenemos una en el chat. Matilde Rodríguez pregunta, ¿existe algún tipo de biomarcador sanguíneo o en orina útil para el pronóstico? Como investigadora básica, no sé qué tipo de perfil bioquímico preclínico tiene un paciente con cáncer de riñón. Bueno, si empiezo por la segunda, ¿qué perfil preclínico tiene un paciente con cáncer de riñón? Bueno, no sé exactamente qué es el perfil bioquímico, pero el perfil preclínico de un cáncer renal es muy diverso. Pero si nos vamos un poco a si tenemos algún tipo de biomarcador en test de sangre o de orina útiles para el pronóstico, te diré que desde hace años disponemos de unas clasificaciones. Una de las personas que más ha aportado probablemente al tratamiento del cáncer renal es un señor que se llama Robert Motzer, que es un oncólogo médico que tuve la suerte de compartir con él 3 meses cuando yo era un pipiolo en un stage en Memorial. Este hombre lleva toda su vida viendo cáncer renal, pero lleva viendo cáncer renal cuando nadie quería verlo. Él estaba allí, él fue el que desarrolló parte de los estudios con interferón, y ya hace muchos años Robert Motzer diseña una clasificación pronóstica, donde básicamente lo que conjuga son una serie de datos clínicos y una serie de datos analíticos. Y eso lo que hace es que cuando nosotros tenemos en la consulta a un paciente con cáncer renal, lo que veníamos haciendo era, en base a esos criterios que definió Motzer,
que no eran muy complejos, porque podía ser, entre otros, pues el valor de la hemoglobina, el valor del calcio, el valor de la LDH, etcétera. A esto le sumabas algunos conceptos clínicos como el performance del paciente o el tiempo desde el diagnóstico al inicio del tratamiento sistémico. Pues con esto clasificábamos a nuestros pacientes con cáncer renal en grupos pronósticos, dependiendo de si no tenían ninguno de estos factores, si tenían 1 o 2 o si tenían 3 o más, ¿no? Y esto realmente estratificaba muy bien a tus pacientes en la consulta. Hace unos años este sistema se actualizó y se le añadieron o se modificaron algunos de los factores. Entró la neutrofilia, entró la trombopenia o la trombocitosis, perdón, y se quitó la LDH y tenemos lo que llamamos ahora la clasificación pronóstica de Gen, que es otro oncólogo, en este caso canadiense, Daniel Gen, y que bueno, pues creó una gran base de datos de cáncer renal que se llama la base del IMDC, y en esa base de datos con muchos pacientes de muchos centros del mundo hizo un labor parecido a lo de Motzer y redefinió esta clasificación. Por lo tanto, por darte una respuesta concreta, tenemos datos analíticos hoy en día que son datos fundamentalmente que tienen que ver con procesos de inflamación, porque realmente parte de estos marcadores que vemos tienen que ver con procesos de inflamación, otros tienen que ver con la situación clínica del paciente, pero tenemos esos marcadores en sangre, como te decía, hemoglobina, plaquetas, neutrófilos y algunos marcadores clínicos como la situación del paciente, que son los que nos marcan el pronóstico. No tenemos uno muy fancy, muy maravilloso en sangre que podamos utilizar, no tenemos ninguno maravilloso y muy atractivo en orina que podamos utilizar. Es algo en lo que podemos investigar. Sí, hola Ignacio, soy Pep Gumá. Hola Pep, un abrazo. Me alegro de escucharte. Muy bien. Mira, primero dos cosas que felicitar a los dos ponentes primero, ¿no? Porque han sido dos ponencias complementarias y de alto nivel pedagógico, y no solo por las inevitables repeticiones, sino porque sois maestros. Y después, si tuvieras la bola de cristal, ¿no? Que ya sé que no la tienes, ¿no? ¿A ti te parece que el pan-kidney o subsiguientes paneles que se vayan desarrollando, a cuánto tiempo estamos de que se parezcan un poco al pan-50 del cáncer de mama a la hora de caracterizar subtipos moleculares e incluso dirigir tratamientos? Bueno, es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Y es lo que todos querríamos. Y efectivamente no tengo la bola de cristal, pero sí que te diría que creo que ahora mismo gran parte de la investigación está girando en torno a la selección de pacientes, porque nos estamos encontrando ya situaciones en las que va a resultar crítico el poder predecir qué pacientes se benefician de qué tratamientos. Es decir, que yo no creo que esto vaya a tardar demasiados años. Ahora nos lo contarán, no quiero hacer un spoiler, pero la doctora Martínez seguro que os va a hablar de datos de adyuvancia, que por primera vez desde hace muchísimo tiempo empiezan a generar la posibilidad de que nos planteemos dar un tratamiento adyuvante, al menos nos lo planteemos en algunos pacientes con cáncer renal. Por lo tanto, ahí la selección va a ser muy importante. Por primera vez en muchos años, nuestro problema no es si tenemos fármacos para tratar a los pacientes, sino tenemos tantos y no sabemos cuál es el que le vamos a dar a nuestro paciente. Le doy inmuno, le doy inmuno-TKI, le doy solo un TKI. Por lo tanto, Pep, yo te diría que cuando volváis a repetir estas jornadas de actualización en el año 2024, pues probablemente tengamos aquí una contestación a tu pregunta y estemos hablando probablemente de que seleccionamos mucho mejor a los pacientes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Pep. Bueno, desde casa, si queréis lanzar más preguntas, o aquí, en la sala. Si no, pasamos ya, si queréis, hacemos un breve descanso. Fanny, ¿tienes una pregunta? No. Pues pasamos al descanso, hacemos unos 5 minutos, ¿sí? Vale.